El pasaje que ofrece este viernes de la tercera semana de Cuaresma, el oficio de lecturas, nos introduce en un momento particular de la historia de Israel, la construcción del santuario y en su centro el Arca de la Alianza. Sin embargo, más que una simple descripción técnica, el texto revela una profunda enseñanza espiritual acerca de los dones de Dios y del servicio que el hombre está llamado a ofrecerle. En primer lugar, el texto subraya que la habilidad humana es un don de Dios. Bezalel y Oholiab no aparecen solo como artesanos expertos. El Señor mismo los ha llenado de espíritu de sabiduría, prudencia y habilidad. De este modo, la Escritura enseña que toda capacidad, ya sea intelectual, artística o manual, tiene su origen en Dios. Además, se destaca que el don recibido no es para el provecho personal, sino para el bien de la comunidad. A Bezalel no solo se le concede la destreza para realizar la obra, sino también la capacidad de enseñarla a otros. Esto muestra que los dones de Dios están destinados a difundirse y multiplicarse en el pueblo. La obra del santuario es, por tanto, una tarea común, en la que cada uno participa según el don que ha recibido. En un sentido más profundo, este pasaje del libro del Éxodo invita a contemplar cómo Dios santifica el trabajo humano. El arte, la técnica y la belleza se convierten en instrumentos al servicio del culto. Lo que el hombre produce con sus manos cuando está orientado a Dios se transforma en signo de su presencia y en expresión de fe. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés dijo a los hijos de Israel: El Señor ha llamado a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de prudencia y de habilidad para toda clase de tareas, para que trace proyectos, labre el oro, la plata y el bronce, cincele piedras de engaste y talle la madera, y para cualquier otro tipo de trabajos. También le ha dado talento para enseñar a otros, lo mismo que Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Les ha llenado de habilidad para trazar proyectos y realizar cualquier clase de labores, bordar en púrpura violácea, roja o escarlata y en lino, proyectar y realizar toda clase de trabajos. Bezalel, Oholiab y todos los expertos a quienes el Señor había dotado de habilidad y destreza para ejecutar los diversos trabajos del santuario, realizaron lo que el Señor había ordenado. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 1,25 metros de larga por 75 centímetros de ancha y otros tantos de alta. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso alrededor una cenefa de oro. Fundió 4 anillas de oro y las colocó en los 4 pies, 2 a cada lado. Hizo también varales de madera de acacia y los revistió de oro. Metió los varales por las anillas laterales del arca para transportarla. Fabricó también un propiciatorio de oro puro de 1,25 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines cincelados en oro para los 2 extremos del propiciatorio, un querubín para un extremo y el otro querubín para el otro extremo, arrancando cada uno de un extremo del propiciatorio. Los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estaban uno frente a otro, mirando al centro del propiciatorio. Fin de la primera lectura. La segunda lectura es un fragmento de las Morales sobre el libro de Job, cuyo autor es San Gregorio Magno.
En él se nos ofrece una lectura profundamente cristológica del justo sufriente. El Santo Papa contempla en la figura de Job una imagen profética del misterio de Cristo y al mismo tiempo un símbolo de la Iglesia. En primer lugar, Job aparece como figura de Cristo y de la Iglesia, según explica Gregorio, el justo del Antiguo Testamento. Habla unas veces en nombre del cuerpo, es decir, de los miembros de la Iglesia, y otras en nombre de la cabeza, que es Cristo. De este modo, en el sufrimiento del justo se anticipa el sufrimiento del mismo Señor, cuando Job afirma que ha padecido sin violencia en sus manos y con oración sincera. Estas palabras alcanzan su plenitud en Cristo, el único verdaderamente inocente que padeció sin haber cometido pecado. El comentario dirige entonces la mirada hacia el misterio de la cruz. Cristo inocente no solo soporta el sufrimiento, sino que transforma el dolor en intercesión. Mientras es crucificado, eleva al Padre la oración más pura, pide el perdón para quienes lo persiguen. Así se manifiesta la profundidad de la misericordia divina. La sangre derramada por la violencia de los hombres se convierte por la gracia de Dios en fuente de salvación para ellos mismos. El texto concluye con una enseñanza espiritual para los creyentes, quienes participan del misterio de la pasión, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, están llamados a imitar a aquellos que reciben. No basta venerar la sangre redentora, es necesario anunciarla y testimoniarla. Si el cristiano guarda silencio, la voz de esa sangre quedaría como escondida en él, pero cuando proclama con su vida y su palabra el misterio de la redención, entonces esa sangre sigue hablando en el mundo. Segunda lectura del comentario de San Cirilo de Alejandría. Y por ellos me santifico yo. Según los usos legales, santificado se dice de lo que se ofrece a Dios en concepto de don o de oblación, como por ejemplo todos los primogénitos de Israel. Santifícame todos los primogénitos israelitas. Dijo Dios a Moisés, es decir, consagra y ofrece y considera lo sagrado. Así pues, utilizándose la palabra santificar como sinónima de consagrar y ofrecer, decimos que el Hijo se santificó a sí mismo por nosotros, pues se ofreció como sacrificio y víctima santa a Dios Padre, reconciliando al mundo con Él y devolviendo la amistad a quien la había perdido, a saber, al género humano. Él es nuestra paz, dice la Escritura. En realidad sabemos que nuestro retorno a Dios ha sido únicamente posible por obra de Cristo Salvador, que nos ha hecho partícipes del Espíritu de santificación. El Espíritu es, en efecto, quien nos pone en relación con Dios y quien, por decirlo así, nos une a Él. Recibido el Espíritu, nos convertimos en partícipes y consortes del mismo ser de Dios. Lo recibimos por medio del Hijo y en el Hijo recibimos también al Padre. De Él nos escribe en efecto el sabio Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y San Pablo, ¿qué dice? Como sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Tanto que si por cualquier eventualidad estuviéramos privados del Espíritu Santo, no se podría en absoluto conocer que Dios está en nosotros, y si no se nos hubiese enriquecido con el don del Espíritu, que es lo que nos coloca entre los hijos de Dios, en modo alguno seríamos hijos de Dios. ¿Y cómo hemos sido elevados, o cómo se nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina, si ni habita Dios en nosotros, ni le estamos unidos por la participación del Espíritu a que hemos sido llamados? Y sin embargo, la verdad es que somos partícipes y consortes de aquella naturaleza que todo lo supera, y somos llamados templos de Dios, el unigénito. En efecto se santificó, es decir, se consagró por nuestros pecados y se ofreció a Dios Padre como hostia santa de suave olor,
para que, apartado lo que en cierto modo separa de Dios a la naturaleza humana, esto es el pecado, nada nos impida estar unidos a Él, participando de su naturaleza. Por obra, se entiende, del Espíritu Santo, que nos devuelve a la imagen primitiva, renovándonos en la justicia y la santidad. Pues si el pecado aparta y separa al hombre de Dios, la justicia, en cambio, nos une a Él y nos coloca, en cierto modo, junto al mismísimo Dios Padre, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En Él, que es como las primicias del género humano, fue restaurada toda la naturaleza del hombre para una vida renovadora, y volviendo a su condición primordial, fue reformada para la santidad. Fin de la segunda lectura. Dios, Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio de alabanza por Cristo nuestro Señor. Amén.